El cuarto libro del Consejo Económico y Social, esta mesa de diálogo de las instituciones de la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con el desarrollo regional y con los créditos a los que pueden acceder los productores de la zona. Pero este libro tuvo sus inicios en una investigación que se realizó durante el año 2017 y estuvimos hablando con los profesionales que lo desarrollaron. En esta oportunidad estamos con Cristian Rabanal, él es doctor en economía, bienvenido. Buenas tardes, Ana, gracias por la invitación. Fuiste uno de los involucrados en el inicio de esta investigación. ¿Podés contarnos cómo surgió? Sí, de esta investigación participaron el profesor Alfredo Baronio y la profesora Ana Bianco de la Universidad Local y yo. Lo que se intentaba indagar, digamos, era cuál era el grado de desarrollo de nuestro sistema financiero y cómo estábamos, digamos, en relación a la zona, ¿sí? En ese sentido, nosotros partimos de un diagnóstico que a fines del año 2016 el Banco Central en uno de sus últimos informes describe al sistema financiero argentino básicamente a partir de dos cosas. En primer lugar, dice que nuestro sistema financiero está caracterizado por ser demasiado pequeño en términos en relación a los sistemas financieros de los países vecinos, es decir, la participación de la intermediación financiera en el Producto Bruto Interno de la Argentina para el sistema financiero argentino es bajo en relación a, por ejemplo, Chile o Brasil. Y por otra parte, este sistema financiero argentino también se caracteriza por tener un alto costo de funcionamiento, ¿sí? Los motivos principales pueden ser dos, digamos, o nosotros reconocemos dos. Uno tiene que ver con la informalidad laboral y de la economía en general, digamos, y otro tiene que ver con algo que ya es más cultural, que es la falta de confianza del argentino en general en el sistema financiero. Entonces, como te decía, nos propusimos investigar, indagar cuál era el estado de situación de nuestra región en relación a regiones vecinas. Para ello construimos un indicador que se denomina ratio préstamos sobre depósitos, ¿sí? Ese ratio lo que nos muestra es, de alguna manera, cuál es el grado de intermediación financiera que hay en determinada región. La región de interés fue la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, es decir, lo que se denomina la región centro del país, ¿sí? A nivel departamentos. Obtuvimos datos del Banco Central, ¿sí? En particular tomamos dos cortes de tiempo, el año 2006 y el año 2016, para ver cómo había evolucionado, ¿sí? Y allí lo que tomamos fueron los depósitos, tanto del sector público como del sector privado, y tomamos también en cuenta las operaciones tanto de los residentes de ese lugar geográfico como de los no residentes, porque muchas veces ocurre que una cuenta está radicada en Río Cuarto, pero el titular vive en otra jurisdicción, ¿sí? Pero digamos, lo que importa son los excedentes que se generan en esa zona geográfica. Entonces, lo primero que hicimos es, nos propusimos estudiar eso, calculamos cuál era el valor de cada uno de los ratios, y así pudimos ver, por ejemplo, que en el caso de Río Cuarto, ese ratio en el año 2006 vale 0,43, es decir, se prestan 0,43 pesos por cada peso que se deposita, y ya en el año 2016 había tenido un crecimiento hasta 0,83, ¿sí? Es decir, un crecimiento de 90%. ¿Qué pasa a nivel país? En el año 2006, a nivel país, se prestaban aproximadamente 0,51 pesos o 51 centavos sobre cada peso depositado, y para el año 2016, esa relación estaba en 0,68, es decir, nosotros en el año 2006 partimos por debajo del promedio nacional y ahora en el año 2016 estamos por encima de ese promedio nacional, ¿sí? Con un crecimiento del 90% en ese periodo. En cambio, a nivel nacional tuvimos un crecimiento cercano al 20%. Digamos que desde esa perspectiva estamos bastante bien, si nos queremos comparar a nivel país. Cuando hicimos la comparación regional, ahí vimos que había varios departamentos, fundamentalmente del norte de Santa Fe,
que sistemáticamente estaban por encima de uno, es decir, prestaban más de lo que se depositaba, ¿sí? Y que además ese efecto era persistente, es decir, se corroboró tanto en el 2006 como en el 2016. Entonces, digamos, vimos que en términos de región centro, Río Cuarto está bien comparado con el país, pero digamos, está por debajo de algunos otros departamentos. Esto indudablemente puede obedecer a varios factores, algunos que son propios de los lugares donde se desarrollan las producciones. El norte de Santa Fe, digamos, es muy ganadero, por ejemplo. Además hay algunos fenómenos de inundaciones, pero también es cierto que ese ratio que nosotros calculamos, el valor ideal, la teoría sugiere que debe ser cercano a 0,90, entre 0,80 y 0,90. Si bien en el año 2016 alcanzamos esos valores, digamos, está por debajo de la cota superior, que es 0,90. Entonces, bueno, la pregunta natural es qué podríamos hacer para mejorar y vincular con el desarrollo regional una mayor expansión del sistema financiero, ¿no? Porque después de todo, el sistema financiero es, sin dudas, el motor que mueve la rueda, ¿no? Bueno, y así volvemos al principio, lo que te decía, tenemos en Argentina un sistema financiero pequeño y con individuos que no confían en el sistema financiero. Entonces la solución sin dudas pasa desde el punto de vista económico por diseñar incentivos, primero para que la gente deposite todavía más sus fondos y segundo para diseñar estrategias que permitan canalizar el ahorro hacia las actividades productivas, ¿sí? Y en eso, en el contexto actual, digamos, es muy importante tener en cuenta lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Hoy tenemos un Estado federal, el Estado nacional, que es muy voraz en términos impositivos y que además, dado el enorme déficit fiscal que tiene, es una verdadera aspiradora de recursos, en el sentido, digamos, que para financiar esa brecha que tiene entre lo que recibe y lo que gasta, digamos, tiene que pagar tasas elevadas de interés y contra eso muchas veces los proyectos privados no pueden competir. Mencionabas recién que prestaríamos en lo que es el departamento o la zona los valores óptimos en relación a los depósitos. Ahora, cuando uno va a los productores o a quienes desarrollan las economías regionales, tienen muchas dificultades para acceder a esos créditos. Claro, eso tiene que ver con la calidad del préstamo, ¿no? Muchas veces nosotros no hemos accedido al dato de en qué es que se presta, ¿no? Pero estoy seguro, digamos, que buena parte de esa masa de préstamos son préstamos de tipo de consumo familiar, por ejemplo, para cambiar el celular, para comprar un televisor nuevo, etcétera. Pero muchas veces las actividades productivas, que son, como decíamos, los que mueven la rueda, quedan fuera de este financiamiento. Entonces, ahí volvemos de nuevo a lo que decíamos, que es muy difícil para una empresa competir contra un Estado nacional que muchas veces se financia a tasas muy elevadas, entonces el privado decide prestarle al Estado por una cuestión de seguridad, dado que siempre se presume, digamos, que es mejor pagador que privado, el Estado no quiebra, etcétera, aunque muchas veces renegocia deuda. Entonces, como te decía, hay un problema de diseños de incentivos, que es el punto sobre el cual los economistas nos debemos ocupar en definitiva, ¿sí? Mencionabas también que en otras zonas como el norte de Santa Fe prestan más de lo que depositan. Exacto, sí, ese ratio da encima de uno, es decir, claro, nosotros lo que calculamos es préstamos sobre depósitos y ese ratio da encima de uno. Es decir, se está prestando efectivamente más de los depósitos que esa jurisdicción recibe. Eso puede tener lugar bajo reasignación de fondos de las sucursales bancarias, por ejemplo. Hay un concepto también que está estrictamente ligado a lo que se conoce como el multiplicador monetario. Es decir, los bancos cada vez que generan préstamos aumentan la oferta monetaria. Por ahí muchas veces las personas tienen en su mente la idea de que solamente el Estado Nacional
imprime billetes, que de hecho es cierto, el Estado es el único que imprime billetes, pero en economía eso se denomina base monetaria. Pero en economía el concepto más interesante es el de oferta monetaria, y allí también participan los bancos vía préstamos, ¿sí? Entonces, digamos, cuanto más elevado sea este ratio, digamos, préstamos de depósitos, menor va a ser el valor del multiplicador monetario, ¿sí? Entonces hay como un trade-off ahí entre ese multiplicador de oferta monetaria y ratio préstamos de depósitos. Para cerrar y para dejarle Sí. quizás a la gente algún otro tipo de mensaje, cuando uno habla del sistema financiero pareciera que es solo plata y es algo que está totalmente alejado de quien lo deposita. ¿Hay alguna otra posibilidad de involucrarse en el sistema financiero? Digo, conocemos lo que es banca ética, por ejemplo, pero que el ciudadano también entienda las responsabilidades que tiene, digamos, el manejo de este dinero. Bueno, sí. Un punto es el que vos mencionás, el de la banca ética, y también a lo largo de la historia han surgido diferentes alternativas de banca. Lo que hoy tenemos es lo que se denomina la banca fraccionaria, es decir, las personas muchas veces no son conscientes de que cuando realizan un depósito el banco lo presta, es decir, si todas concurren al mismo tiempo a retirar su dinero no existe físicamente, digamos, porque está prestado. Anterior a esa propuesta, por ejemplo, existía un enfoque que se denominaba banca Simon. ¿Qué es la banca Simon? Que yo creo que es un concepto interesante. La banca Simon lo que propone es separar el almacén de valor de la banca de inversión. Es decir, si el individuo va y deposita 100 pesos, puede elegir depositarlos en custodia del banco, el banco se comprometería a no prestarlos o podría ir a la otra división del banco, que es la banca de inversión, ¿sí? Y allí sí podría financiar proyectos productivos, por ejemplo. Eligiendo qué proyectos. Exacto, y asumiendo el riesgo, por supuesto, de participar de ese proyecto. Que son buenas propuestas. Exactamente. Muchas gracias, Cristian. De nada.